muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa que tanto nos gusta. Este segmento de Pregúntale al Doc dentro de nuestro programa de Hablemos de Salud es uno de los más gustados y pues lo esperamos una vez al mes con muchas ansias. Nos encanta escuchar al doctor Luis Carlos Ordóñez, siempre con su sabiduría, siempre con su experiencia, anécdotas y demás. Este es un tiempo para todos ustedes, un tiempo para aprovechar y generar todas las consultas que tengan, que han estado ahí en sus mentes o consultas de sus seres queridos. En fin, aprovechen este momento para preguntarle al doctor y para las personas que están acá presentes, que son nuevas. Bueno, mi nombre es Anabel Rodríguez, les hablo desde Costa Rica. Y les voy a presentar al doctor Luis Carlos. Él es, bueno, es tico ya por decisión. Él nació en Colombia, es médico cirujano, tiene especialización en salud ocupacional, también tiene formación en biocibernética, bioresonancia, diplomado en nutrición, medicina ortomolecular, formación en medicina de precisión y muchas otras cosas más. Acá en Costa Rica tiene ya algunas décadas de trabajar en lo que es medicina regenerativa, que ya nos ha comentado varias veces, y es una maravilla de verdad lo que es la medicina regenerativa y en manos del doctor, pues más. Le damos el pase al doctor para aprovechar el tiempo al máximo y aquí estamos para escuchar las preguntas que ustedes tengan. Adelante, Doc. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Muy amable por su presentación. A todos, muy buenas noches. Espero que no estén muy cansados y que tengan muchas preguntas o inquietudes y haremos lo posible por responderlas adecuadamente. Pueden abrir su micrófono y hablar. Pueden abrir micrófono o levantar la mano. Por ahí vi a Javier que había levantado mano. No sé si fue Sí, accidental. fue Javier. A ver, Javier, Adelante. no escondas la mano. Bueno, mientras la gente entra en calor y se anima a preguntar, Doc, ¿hay alguna, o sea, hay algo que me ha dado vuelta en la cabeza estos días porque no sé si es bueno, aquí hay alguien levantando la manita, entonces démosle el pase a ellos y luego, MARR, adelante. Adelante, Mar. Hola, hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo están noches. Hola, todos? Mar. Sí, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Estoy en Venezuela. Quería preguntar, doctor, para la circulación, por ejemplo, mi mamá tiene las varices, las piernas bastante congestionadas, y no sé si será que se dice así. ¿Le puede ayudar el NutriSweet para las piernas, para la circulación de las piernas? A ver, entendamos que el NutriSwitch no es un medicamento, es un suplemento. Y este suplemento tiene la importancia de que ayuda al adecuado funcionamiento celular. Y cuando una célula funciona mejor, en su regeneración se regenera de mejor calidad. Los pacientes que tienen esta deficiencia de tejido conjuntivo a nivel de los vasos venosos, esto es porque hay una dificultad en la generación de células que permitan la elasticidad suficiente para regresar después de que ha pasado por allí pues la sangre. Y esa deficiencia en esas células facilita que haya una dilatación paulatina y ese regreso a su postura original
a su fortaleza original, se reduce. Cuando nosotros pensamos en el glutatión nanomizado, debemos pensar en él como un apoyo para el funcionamiento de las células. Estas paredes tienen células y esas células generan cerca de 3.000 reacciones bioquímicas por segundo. Cada una es una cantidad enorme de producción de movimientos, de reacciones bioquímicas. Y cada reacción bioquímica necesita energía. Y esa energía la aporta unos organelos dentro de la célula que se llaman mitocondrias. Estas mitocondrias tienen la particularidad que al mismo tiempo que están generando energía para que esas cerca de 3.000 reacciones bioquímicas se den, al mismo tiempo generan lo que llamamos radicales libres. Y esos radicales libres, cuando se concentran, terminan dañando la membrana de la mitocondria y el ADN de la mitocondria. Y terminan dañando la mitocondria. Cuando hay una deficiencia de función de esa mitocondria para producir la energía sacada del oxígeno y de los nutrientes que de allí saca la energía, pues empieza a sacarlo de otras áreas que no producen la cantidad de energía que debería producir. Y entonces cada vez le llega menos energía a la célula y cada vez tiene menor capacidad de generar todas las reacciones bioquímicas que tiene que generar. ¿Y qué es lo que hace la sabia naturaleza? Que escoge las reacciones bioquímicas más importantes para la supervivencia de esa célula. Pero empiezan a quedar algunas reacciones bioquímicas rezagadas, sin tener con qué poder moverse, porque la energía se les acaba. Ok, en toda esta historia que les estoy contando, el glutatión es uno de los más importantes elementos a tener en cuenta, porque el glutatión es, llaman la molécula maestra. Ese NutriSwitch de Neumi viene cargado de glutatión, pero además tiene vitamina C, curcumina, cisteína. La cisteína es importantísima también para producir más glutatión. Y esa glutatión nos ayuda a limpiar radicales libres. Y uno de los radicales libres más importantes que se generan en ese trabajo que hace la mitocondria para producir la energía se llama radical hidroxilo. Y el campeón para manejar el radical hidroxilo se llama glutatión. Entonces, si logramos reunir toda esta información, podemos llegar a la conclusión de que cuando yo me tomo una copita de NutriSwitch, en 30 segundos debajo de la lengua va a estar en las células, va a estar ayudando a limpiar esa mitocondria para que puedan funcionar completamente y de esta manera facilitando a que se den todas esas reacciones bioquímicas que se tienen que dar en cada célula cada segundo. Entonces es muy importante que no interpretemos que este es un medicamento para resolver esto. Esto es una sustancia que produce el organismo y que cada vez está produciendo en la medida que vamos siendo mayores, está produciendo menor cantidad de glutatión y que las necesidades también van haciendo cada vez mayores porque tenemos que arreglar un montón de cosas que se nos van generando con la edad y con accidentes y con trabajo y con estrés y con todo esto. Y por lo tanto, reponer esos niveles de glutatión nos apoya
para ayudar a esas células a que funcionen mejor y por lo tanto nos ayuden a mejorar en total, no solamente para las venas varices, sino para todo donde hay células, o sea, en todos nosotros, un adecuado funcionamiento celular. Don MARR, Miguel Ángel Sí, Rodríguez Ruiz, Riaño, sí, Rivas. Rivas. Sí, es como, Bueno, doctor, sí, cuénteme, ¿qué, se qué entiende. le El quedó de milagro duda lo para hace seguírselo aclarando? el glutatión, el glutatión. El secreto es glutatión. Sirve solamente para glutatión. Y obviamente hace la respuesta adecuada a las células, pues, para que las células se regeneran. Es lo que yo entiendo. Y obviamente eso me da una mejor calidad de vida. Doctor, si es así, porque el suegro mío, él tenía poca sensibilidad en los dedos de los pies, porque es diabético, no se cuida. Uno le dice, le dice, le dice que no coma pasteles, que no tome refresco, que no tome, que no coma ciertas comidas, él no hace caso. Bueno, estaba asustadito porque no sentía los dedos de los pies. Cuando me llegó el producto, él me compró un producto y lo está tomando y él dice que otra vez vuelve a sentir los dedos de los pies, o sea, que vuelve otra vez a tener sensibilidad en sus dedos de los pies. Ahí, por ejemplo, es diabético. Entiendo que la cosa es celular, pero ¿cómo le ayuda? ¿Cómo funciona ese milagro ahí, pues? Nuevamente, en un caso de un diabético, la microcirculación, esa circulación más pequeñita que tenemos, que es la que va a alimentar los nervios allá al final del camino, al funcionar mejor la célula, empieza a funcionar mejor el tejido, empieza a funcionar mejor todo. No es que con esto esté arreglándole su problema, está es reduciendo la velocidad de degeneración, porque está aumentando y facilitando que haya una mejor oxigenación ahí. Otra de las funciones que tiene este producto es que cuando se une a la hemoglobina, ¿recuerda cuál es la hemoglobina? Esa parte del glóbulo rojo que se encarga de transportar el oxígeno. Ok, cuando hay una buena cantidad de glutatión, esto facilita que la hemoglobina agarre mejor el oxígeno. Y cuando la sangre va para allá, para donde van esos nerviecitos, van mejor cargados. Entonces, además de poder contar con células que tienen más energía para poder aprovechar muchas más funciones, igualmente está facilitando que llegue también mayor oxígeno y facilite mejor esa regeneración celular. Claro. Y me imagino que obviamente tiene que también mejorar su alimentación y hacer ejercicio, o sea, una ayuda, ¿verdad? Al cuerpo que... De ahí es que si él se quiere matar, pues eso sí, ya tiene más de 8 años, ya sabe que si pasa a la calle y no mira para el lado y lado, la lleva, ¿verdad? Claro que sí. Sí, hay Bueno, que doctor tratarlo Luis, como un muchas niño mayor de gracias. 8 años. Y ese será su problema. Claro, claro. Doctor, y reduce también la neuroinflamación, ¿verdad? Como parte de Sí, todo lo que claro, él comentaba ahora. claro. Ujú. Doctora, exactamente. El proceso inflamatorio, se ha encontrado, por ejemplo, que el glutatión en este NutriSwiss hizo un estudio muy interesante en genes proinflamatorios y antiinflamatorios. Sucede que los genes, cuando se expresan, es cuando generan determinadas reacciones y cuando se expresan, generan otro tipo de reacciones.
Pues sucede que hay unos genes proinflamatorios, o sea que cuando se expresan generan inflamación. Y cuando hay inflamación, pues se reduce también todo, todo se reduce por culpa de la inflamación. Pues sucede que el glutatión, el NutriSwitch, reduce la expresión de los genes antiinflamatorios, pero además estimula la expresión de los genes, perdón, reduce la expresión de los genes antiinflamatorios y estimula y reduce ya se No, enredó estimula los estimula anti. la función de los antiinflamatorios y reduce la función de los proinflamatorios. Al no expresarse el gen proinflamatorio, no se inflama. Y al expresarse el gen antiinflamatorio, pues se reduce la inflamación. Esa es una maravilla que es capaz de hacer el glutatión y que está demostrado en el NutriSwitch. Mercedes Lovera, que tiene hace rato la manita levantada. Sí, Doña buenas Mercedes, mucho noches. gusto. Igualmente, quería saber cómo apoya el glutatión en la arritmia cardíaca y eventos de ectasístoles. Bueno, cuando se presenta una arritmia y una extrasístoles también son arritmias, hacen que el corazón pierda el ritmo, se da porque hay alguna problemática en la función de algunas de las células encargadas de marcar el paso de ese corazón. Y que como veíamos ahora con la pregunta que nos hacía don Miguel Ángel Rodríguez Rivas, esa presencia de glutatión facilita que haya una mejor oxigenación, facilita que haya una mayor limpieza de la mitocondria, facilita que haya una mejor producción energética y que la célula sea más sana. Y de esta manera, pues obviamente nos va a funcionar mejor. ¿Cuál sea la causa? Esto no es un medicamento, no es que decida que esto se causa por aquí, porque son varias las causas que generan una problemática de estas y por lo tanto es muy importante identificar su causa. Puede ser, por ejemplo, por una malformación y es más complicado de controlar cuando hay una malformación, pero puede ser por una insuficiencia y que puede ser causada por problema de hipertensión, se creció mucho el corazón, está teniendo problemas de algún tipo de nutriente, por ejemplo, se sabe que ciertos minerales tienen que ver con la favoración de la contracción muscular. Depende de muchas cosas, pero definitivamente contar con la energía para poder ayudar a resolver el problema es indispensable. Y facilitar que llegue mejor oxigenación, pues mejor todavía. Sí, es decir, Doña Mercedes. indiscutiblemente le va a apoyar en todo eso. Buena conclusión, doña Mercedes. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias, gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra persona, por favor? ¿Pueden abrir el micrófono directamente? Y si no, procedo yo con la pregunta que iba a hacer al inicio. Doc, hay Ay algo, Dios, ¿con qué me va a venir usted? no, algo que me viene, me vengo preguntando hace días porque veo muchísima malformación en bebés. No sé si porque ahora las cosas con las redes sociales se conocen más o si hay un aumento explosivo en problemas de malformaciones. Entonces,
Es un hecho, ¿verdad? Todos lo sabemos que el aumento en la toxicidad y probablemente en las madres que van pues, a gestar un bebé tiene mucho que ver, pero no sé cuál sea su opinión. ¿Es realmente un aumento por causa del estilo de vida actual de la sociedad? Eh, eh, Indudablemente creo yo que tiene mucho que ver la problemática tóxica en la que estamos viviendo. Esto está favoreciendo que haya trastornos a nivel de esos ovarios, de esos espermatozoides, el consumo de drogas, de sustancias que uno no sabe efectos secundarios a mediano y a largo plazo de ellas, nunca se han estudiado. Hey, si nos entregan productos para inyectarnos que no llevan ni siquiera 6 meses de investigación y nos dicen que no hay problema, que dentro de 10 años no vamos a tener ningún problema, ¿cómo nos pueden asegurar eso si no han pasado los 10 años para saber si eso me va a hacer daño o no? Pero es que además se sienten sabios, adivinos. Eso pasa también con los alimentos y con muchísimos cosméticos y con muchísimas sustancias que se están manejando hoy por hoy, los pesticidas. Cuando hablaba al principio, antes de que iniciáramos con la charla, sobre la problemática de insuficiencia renal en El Salvador, es inmensa por la problemática de pesticidas. Y hoy por hoy se están viviendo cosas que se generaron hace 30, 40 años a nivel de la agricultura. Entonces, esas malformaciones indudablemente tienen mucha afectación en esto. Ahora bien, cuando contamos con adecuados niveles de glutatión, el glutatión tiene una capacidad inmensa de neutralizar tóxicos. No solamente el tóxico del tabaco, el tóxico del cosmético, el tóxico del pesticida. El glutatión es una maravilla de molécula para neutralizarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Están ingresando en nuestro organismo constantemente. Y aquí vale la pena que para los que nunca lo han escuchado, les cuente la siguiente historia de la ciencia. La FDA hace unos años, ¿sí saben qué es la FDA? Que es la entidad encargada de administrar los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos. Dijo, vamos a investigar los niveles de plomo, arsénico y cadmio en 407 alimentos para bebés sacados de los anaqueles. Fueron al supermercado, sacaron 407 alimentos para bebés para investigar solamente plomo, arsénico y cadmio. Seguramente si investigan otras cosas, las encontrarían. Ok, ¿qué pasó? Dentro de estos 407 alimentos para bebés, habían 122 certificados orgánicos. Ojo, alimentos para bebés con certificación de orgánicos. Y dentro de esos 122 también encontraron que el 70% de estos alimentos tenían niveles medibles de arsénico, plomo o cadmio. Doctor, está cerrado su micrófono. Ahora sí, ¿dónde me quedé? Ahora sí, que varios tenían arsénico, plomo, cadmio. ¿En qué parte iba? ¿De los alimentos certificados orgánicos o de Sí, los que? estaba hablando de los certificados orgánicos, sí, señor. Ok, dentro de esos 22, repito, el 70% tenían niveles medibles de unos metales pesados que son de lo más peligroso
cancerígenos, neurotóxicos, nos dañan el sistema inmunológico, nos dañan el sistema endocrinológico, nos dañan el sistema circulatorio. Son terribles. Encontraron dentro de esos 70% de alimentos para bebés certificados orgánicos que el 50% tenían niveles superiores a los aceptables, a los permisibles. Si esta es la realidad en alimentos para bebés certificados orgánicos, imaginen lo que estamos comiendo. Pero les decía, el glutatión tiene la maravillosa capacidad de que todo esto que está entrando en nuestro organismo lo está neutralizando. ¿Qué significa? Que impide que se acumule. Ellos van directamente a acumularse en las células y ayuda a que salgan por riñón. Pero si nuestros niveles de glutatión están bajos, nuestra capacidad de liberarnos de ellos son menores y de acumularlos y de con el tiempo llegar a unos niveles tales que nos genere enfermedades neurodegenerativas, cáncer, trastornos de fertilidad, autismo, crisis de ansiedad o de pánico, problemas de tiroides, problemas cardiocirculatorios, problemas en la piel, reumatismo, enfermedades inmunológicas, autoinmunes y de todo tipo. Todo eso por culpa de metales pesados. Entonces, de aquí la gran importancia de que tengamos en cuenta de que esas señoras que se van a embarazar, por un lado, hagan una muy buena preparación para ese embarazo. Confirmen que no están intoxicados, porque durante el embarazo, a través de la placenta, la mujer excreta, saca los metales pesados, se los regala a su bebé. Y obviamente facilita que haya no solo malformaciones físicas, que ustedes pueden ver que le falta algo, que le sobra algo, sino trastornos en su crecimiento, en su desarrollo, en su vida. Porque son muchas las posibilidades de enfermedades que pueden causar esto. En esas mujeres se les recomienda no consumir pescado ni mariscos, que obviamente no permitan que nadie fume cerca, eviten de estar cerca de donde haya cosas tóxicas, eviten las cosas de plástico, traten de consumir o utilizar utensilios de acero o de vidrio o de cerámicas, algunas cerámicas certificadas de que no tienen metales pesados, porque hay cerámicas certificadas con metales pesados. Pero cuidado con esos cosméticos. O sea, la problemática es enorme y debemos prevenirla antes de pensar en ese embarazo. No sé si respondí la pregunta, doctora. Totalmente, Doc. Y es que de verdad, o sea, cuando uno lee, por ejemplo, ¿verdad? Que los radicales libres pueden dañar, como decías ahora, ¿verdad? Membranas, puede llegar a dañar el ADN. Y uno ve tantas problemáticas hoy día, de verdad, en bebé. No me refería a, digamos, a malformaciones físicas exactamente, pero veo tantos, ¿verdad? Como decía ahorita usted, trastornos de crecimiento de niños que no pueden caminar, que no se sostienen, que desde los primeros meses empiezan a convulsionar y que encuentran que tienen un gene que les falta, que se mutó, que lo que fuera. Y uno dice, Dios mío, ¿cuánto de esto pudo haberse prevenido, verdad? Con una buena profilaxis antes del embarazo. En Y el fin, estudio genético de pareja es muy importante porque a veces hay dos genes que si se dos unen recesivos. van a causar problemas en sus generaciones o degeneraciones. Sí, qué injusticia. Ujú.